Hola, ¿cómo están mis hermanos? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más a Indagando el Contexto. Bueno, en esta ocasión mis hermanos les vamos a compartir el episodio 3 de esta serie de videos que estoy subiendo respecto a las enseñanzas que nos está compartiendo el hermano Duque Ola de Torah y Evangelio. Y pues bueno mis hermanos, como ya les he comentado antes, él es gramático del texto hebreo. Él por supuesto también es un seguidor de Jesús, seguidor de Yeshua, un santo del Creador. Y bueno, cada tanto se reúne con nosotros para enseñarnos algunas cosas cada día de Shabbat, cada sábado. Si no han visto las otras dos primeras partes, vayan a verlo mis hermanos, se van a edificar muchísimo. No se preocupen, no tienen que verlo en orden, pueden ver esta enseñanza sin ningún problema y después ir a ver las otras dos partes, que sería el primer episodio, la primera parte y la segunda parte. Repito, esta es la tercera parte de esta serie de reuniones que hemos estado teniendo y que he estado grabando, porque por supuesto llevamos ya algunos años reuniéndonos, pero hemos tenido la oportunidad de grabar algunas de estas reuniones. Algo que me gustaría comentarles mis hermanos es que si al final del video, y yo les aseguro que no tiene pierde, véanlo hasta el final, si al final les queda alguna duda respecto a algún tema, no duden, dejar en la caja de los comentarios sus preguntas y en lo posible haremos videos para responderles todas aquellas dudas que les hayan quedado. Así es que nada mis hermanos, sin más vamos a escuchar la enseñanza de nuestro hermano Duque Ola. Hermanita Maricheli, ¿me escucha? Sí, Shalom, buenos días a todos. Shalom, hermanito, Duque, hola. Aquí escuchando toda la enseñanza que nos están compartiendo, pues sí es de mucha edificación para mí. Y hay cosas que desconocía yo al respecto de los calendarios. Y bueno, respecto a lo que platicaban referente a los regalos que dan ahorita en estas fechas navideñas, lo que decía la hermanita, este, pues aquí también se acostumbra a todo eso, o sea, esto pienso que es a nivel mundial, ¿verdad? Donde se celebra todo eso. Entonces, hay lugares donde nosotros pensamos que esos, esos regalos vienen directamente pues, de los patrones, ¿no? De los jefes. Y de repente como que se lleva una sorpresa donde nos dicen que pues que hay empresas donde el empleado eh, hace un ahorro y después le remuneran ese dinero en un regalo, una despensa. Entonces yo pienso que pues ahí no habría pecado al recibir ese regalo porque pues prácticamente es un dinero que ya dio el empleado, fue algo como que un ahorro que hizo para que ahorita en esta temporada le den una despensa o un regalo de ese tipo. Aparte que la empresa, pues sí, también les da un regalo aparte que pues es el dichoso aguinaldo. Entonces, yo en lo personal digo, si yo fuera la trabajadora y sé que estoy dando ese dinero, pues yo sí recibiría esos vales que me dieran o ese regalo, porque a final de cuentas, pues es parte de mi dinero ahorrado. No sé, ustedes cómo lo vean. Y otra cosa, yo como mujer aquí de negocio, que llevo un negocio pequeño, pues yo también lo que he hecho aquí al respecto, he tratado de dejar de mezclar lo mundano pues ahora sí, haciendo unos cambios personales, no sé, yo les he comentado aquí a las personas que me ayudan, que pues que en esta fecha no esperen regalo como ese tipo de aguinaldo y todo. Yo les voy a dar una recompensa en las fiestas de Shavuot. Lo estoy manejando como la tzedakah o como las primicias, como un regalo de primicias. Hace 2 años lo apliqué, hace un año igual, y esta vez, pues si Dios me presta vida, pues igual también lo pienso hacer. No sé si estoy bien o estoy mal. Hermana, me parece muy bien lo que está haciendo, es decir, preferible así, ¿no? Imagínense si no hacemos algo, nadie va a ver diferente las cosas. Puede ser que, como ustedes lo han dicho varias veces, y yo también lo digo, haya haya cosas que yo no entienda, ustedes no entiendan, no estemos todavía al tanto 100%, pero por lo menos lo mayor bíblico que podamos aplicar en la vida, mejor hacerlo.
Ya sabemos muy bien que es verdad que no es una obligación de mandamiento celebrar las fiestas porque no estamos dentro de las tierras de Israel, no está el Mishkan, no está el sacerdocio. Es decir, no estamos esperando que eso vuelva tampoco, bíblicamente, según el Nuevo Testamento, no estamos esperando que eso vuelva, pero ¿por qué no recordarlo como un día, verdad? Hermoso, así celebraban los antiguos, qué hermoso, y mira cómo el Mesías lo hizo ahora y tal, es hermoso. Preferible ser luz de esa manera también, en lo que podamos. Ser fiel en lo poco o mucho que tengamos o sepamos. Así que, hermana, me parece muy bien lo que está haciendo, no le veo nada malo. El recibir algo, repito, si es que ya es parte de la legalidad que les toca recibir, es decir, porque ustedes han pagado y esa gente lo disfraza con sus aguinaldos y cosas, pues eso es parte de su propio dinero, de que lo que legalmente se da, y lo vuelvo a repetir, aunque suene feo decir volver a repetir, pero es una manera ya de un modismo mal dicho de que se ha popularizado. Lo repito, el tema de recibir este tipo de aguinaldos o cositas o cosas por, es parte de la legalidad de las empresas, de los emporios comerciales, uno ni siquiera le interesa ni lo busca, y lo recibe porque para rematar es parte de lo que legalmente está en el contrato. Otra cosa diferente, muy diferente es que alguien por las fiestas, estas fiestas paganas, te lleve un obsequio por Navidad, por eso es mejor no recibirle, claro que sí, porque es como que a mí venga y me diga, oye, yo hice una fiesta satánica del diablo, acá me sacrifiqué a dos perros y hice un banquete dedicado a eso y ten, hijo, téngatelo, te lo doy. O te regalo aquí, mira, aquí vamos a decir, no, estos son regalos que hacemos en honor a ese banquete satánico que hicimos, toma, mijo, te lo regalo porque lo dice, no, ya me lo dijiste, no quiero nada, no, prefiero no saber nada, o sea, hasta ya sea para comer, no quiero nada, no quiero usar eso por el simple hecho de lo que dijiste, nada más. Tratar de ser como dice la palabra en Apocalipsis, deja que el santo se siga santificando y deja que el vil se siga envileciendo. Entonces, mejor santificarnos cada vez más si es posible. Ok, hermanito, pues sí, así lo vengo manejando desde hace 2 años y pues aquí la gente pues también, pues sí, entienden, más que nada porque yo les estoy poniendo el ejemplo de lo que estoy aprendiendo, de cómo son las cosas. De repente les llego a compartir así algo y pues ellas se dan cuenta, se dan cuenta. Entonces, bueno, yo así lo veo. Y referente a lo que usted decía de los alimentos que sí se pueden comer, en el video que hizo usted ayer, lo estuve escuchando y bueno, yo digo que también ahí debemos de ser muy cautelosos, ¿no? Como lo acaba de decir ahorita, pues si sabemos que es sacrificado a ídolos, pues no. Y es que por estos rumbos se celebra mucho ese tipo de ídolos y hacen muchas comidas y pues sí, nos comparten y eso, pero bueno, yo definitivamente, pues a veces lo tomo y por aquí lo pongo y mejor se lo doy a mis perritos o definitivamente pues por ahí lo dejo, pero no, pues ya sé que no, porque aparte también no sabemos, pues fue preparada esa comida, ¿verdad? Si sabemos que nuestra alimentación es kosher, debemos de tener pues mucho cuidado al respecto. Eso era todo lo que yo quería comentar, hermanito Duque, y me da mucho gusto Bien, sí, poder sí, escucharlo. sí. Sí, sí, claro que sí. No, bueno, o sea, para hacer lo más bíblico posible, en el caso del famoso apóstol Pablo, ¿no? Él lo dice, claro que sí, él lo dice también en un contexto de ciudad, de aldeas bien organizadas, porque es cierto, también no vamos a recibir los alimentos de cualquier santero, brujo, mal habido, sucio que anda por allí que te da algo de comer y tú le recibes, ¿no? O sea, también el contexto de cosas de dónde se lo dijo, cómo se lo dijo, a quién se lo dijo, eso también es de tenerlo en cuenta, ¿no? Ahora, hay una cosa muy importante. Siempre, yo sé que muchos hermanos tienen el vocabulario de decir comer kosher por tradición, no pasa nada, no es pecado decir eso, pero siempre diferenciar que la palabra kosher nunca aparece en la Torá. Es decir, la palabra kosher no existe en el texto hebreo de la Torá. Nunca aparece en la Torá, sino que allí aparece solamente la palabra tajor y tamé. Tajor y tamé. Y es verdad que en la actualidad, bueno, según la Torá, la única forma en que tú tengas el estatus de tamé por comer un animal prohibido en Levítico 11, era por causa del Mishkan, según el texto hebreo de Levítico 31, perdón, según Levítico 15, verso 31, en el texto hebreo. Igual nosotros nunca, jamás incitamos a nadie a comer animales estos intoxicados, estos animales temeim, porque aunque ya no nos conviertan en tamé, porque legalmente hablando, según el código legal de la Torá, no está el Mishkan, no está allí como para que nosotros contaminemos el Mishkan o tengamos el estatus. Recuerden que la palabra tamé recién aparece en Levítico.
solamente para referirse al entorno del Mishkan, la palabra tamé. Nunca aparece antes de Levítico, solamente en Levítico para referirse al tema del Mishkan, la palabra tamé, lo que traducen impuro o contaminado. Y era solamente por causa del Mishkan. Pero nosotros debemos ser imitadores del Mesías. Es verdad que hay muchas cosas de la cultura de ellos que no vamos a poder imitar porque no estamos allá, el ambiente, el clima, también la costumbre no dañina de nuestro entorno, ojo, la no dañina, la que no es dañina, la que no se opone a los mandamientos ni a una vida santa, ya no estamos acostumbrados a la misma forma cultural que ellos vivían. Pero por lo menos lo que sí somos conscientes que ellos no hicieron y que sí podemos hacer nosotros, es que el Mesías no comió cerdo, pues. El Mesías no comió rata, aunque ellos, bueno, no lo hicieron porque también muchos podrían decir, pues lo que pasa es que ellos no lo hicieron porque estaba el Mishkan presente, porque estaban los sacerdotes, porque sí te podías caminar por comer esos animales en ese momento, sí podías ser contaminado. En ese momento, porque estaba el templo, sí te contaminabas. Por eso es que ellos no comieron eso. Y es verdad, tienen razón, pero ya vimos que había un Mashiach y apóstoles que no lo comieron, ya sea que porque legalmente se contaminaban, es verdad, pero no lo hicieron. Yo quiero hacer lo mismo que ellos hicieron, pues. Quiero comer como ellos comieron, quiero imitar lo que ellos hicieron. Así como ellos también, por ejemplo, ¿qué pasa cuando alguien está lleno de problemas, lleno de estrés, lleno de tormentas? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué te enseñó Jesús? Pégate una ruca. En algunos países debe ser una mala palabra, acá es pégate una dormida. Una vez yo dije eso delante de un grupo de mexicanos y se reían porque pareciera que yo estuviera diciendo que te vas a pegar a una ruca, una anciana, imagínense, no, qué locura, ¿no? Acá en cambio después, pegarte una ruca es pegarte una siesta, ¿no? Una siesta, dormir. ¿Qué más te dice Jesús? ¿Cómo comer? Te enseñó cómo comer pescado, semillas. ¿Qué hacer para estar bien de salud? Caminar. Hasta en la parte mundana, absurda de nuestra vida, mundana, material, absurda, nos enseñó cómo vivir Jesús. Muy diferente, porque eso es un contraste con el mundo moderno. La gente no le gusta vivir, incluso a la gente no le gusta vivir como mundanamente, entre comillas, mundanamente vivió Jesús, en el sentido secular de la palabra, en el sentido de que él vivió como una persona, por decirlo así, normal. Hasta esa forma, entre comillas, anormal de vivir de Jesús, la gente no le gusta. Tomar solcito, caminar un poco, ir hacia las afueras. Jesús tampoco se respondía en los campos, en las montañas, pero sí andaba siempre en las afueritas, en los montes, altito, por aquí, por allá. Y cuando era de predicar a los lugares centrales, ya los hermanos que no pueden hacer eso, pues no pasa nada, no están pecando, pero estoy dando un ejemplo nada más. Te enseñó, hasta en esa parte secular, absurda de vida, nos enseñó cómo vivir también diferente. Entonces, y veamos también lo que él hizo en otros aspectos, ¿no? Veamos todo lo que el resto de cosas que Jesús hizo. Entonces, ¿por qué no imitar también el que ellos no comieron cerdo ni ratas ni ningún animal de Levítico 11? ¿Por qué no imitar la forma tradicional de ellos, cómo se casaban? ¿Entiendes? Por ejemplo, ahora es una locura porque es muy normal ahora, me parece una locura, muy normal que, yo me quedaba sorprendido de unos hermanos y no me da vergüenza, si están acá, pues yo también se lo dije a ellos enfrente, me da vergüenza, hermano, porque no pasaba solamente con ellos, sino con otra familia de hermanos que decían que su hija tenía un novio, que a veces viajaban y tal, y él dice que era una hermana, una hija cristiana, y que luego decía, no, y decía, y parece que ya había tenido otro novio antes, y las personas tranquilas, claro que sí, pero hermano, estamos hablando de que, Dios mío santo, pues, o sea, voy a entender, o sea, están normalizando en que su hija ya no sea virgen, ha estado con dos hombres, que ya tuvo sexo con los dos hombres, para después ya ver cómo se puede casar, o sea, normal, lo ven, normal, no, mi hija sí, mi hija se pega sus viajes a veces, es buena estudiante, es tranquila, y es verdad, son tranquilas. Pero igual, como es normal en los jóvenes, pues sale con su chico con el cual, pues normal, pues como pareja tienen sexo, pues no. Y bueno, ya ella se va a casar. Es una vida común, corriente, básica, y para rematar, ya te parece normal que tu hija ya no llegue virgen al matrimonio. Eso hubiera sido algo horrible y lamparísima y demasiado mal visto en las épocas de Jesús y de los apóstoles. Y que te pase que tu hija tuvo sexo como con dos hombres y recién se va a casar. Eso me estás diciendo. No puede ser ni obispo, ni diácono, y ni siquiera ni ganas de llamarte hermano, pues. ¿Cómo es posible? ¿Qué es ese tipo de... ¿Qué estás enseñando al resto? ¿Qué clase de luz? ¿Qué clase de luz estás dando? Entonces, una cosa es que ya ustedes, por la ignorancia de la mundanería, ya no pudieron tener el control sobre sus familias. Eso es muy diferente. Muy diferente es que tú le permitas a tu hija irse de viaje sola, con, entre comillas, amigas, que le permitas a tu hija que está bajo tu tutela, bajo tu casa, bajo tus ordenanzas, y a tu hijo también. Es como que mi hijo ya tuvo dos, tres mujeres,
o así sea una y no se ha casado y luego va a conocer a otra. ¿Qué es eso? ¿Cómo va a hacer eso? ¿Cómo que no llegó mi hijo virgen a su matrimonio? No lo ven normal. Más bien, no ven normal que su hijo llegue así al matrimonio. No ven normal que su hija llegue así. Ven normal que estén ahí plantados con el teléfono varias horas al día, revisando mientras comen el teléfono. Pero es diferente que estuvieran viendo algún informe importante, bíblico, histórico, relevante a la Biblia, un exhortación diferente, ¿no? Están viendo payasadas, nada en esos teléfonos, en esas computadoras. Allí, que el fin de semana con los amigos a jugar videojuegos, nada más. Es una vida chantada, una vida aburrida, una vida básica, una vida simple, una vida igual que el resto. Por ahí con un par de cosas diferentes, pero vas a terminar, nada, la típica vida nomás. Mi vejez normal, tranquilo, como si nada. Mi hijo me saluda, me viene a visitar con mis nietos, ajá, comemos, regreso a mi casa, me chanto, veo televisión, oro un rato, estudio Biblia, otra vez mi vida aburrida. Ya, si no te tocó de otra, pues no pasa nada. Pero que tú en tu mente te plantees esa vida es muy diferente, pues, hermano. Que tú en tu mente digas, esta es la vida, ya es lo que me toca. Cuando tú debes aborrecer, Dios mío, me gustaría estar sirviéndote, estar con mis hermanos en aldea, en congregación, cantándote, viendo qué más hacer, no solapando el reunirme como si nada con familia que quizás ya ni le interesa saber de ti, no le interesa que yo les predique. O sea, me doy a entender, vamos a llegar a presentarnos ante el Mesías, ¿cómo? A ver, ¿qué hiciste en vida? La vida chantada, aburridota, por pena, por tristeza, ven acá, entra al reino ya, porque ya, diste pena, entra, pero de ahí no te mereces nada, de verdad. Es una vergüenza eso. Entonces, ¿qué trato de decir con esto? ¿No? Que, pues, no normalizar, no tener esas vidas tan normales, tan básicas y de remate no normalizar algo que en las épocas de Jesús no era normal. Digo esto porque eso pasa con el comer el cerdo, con el vestirse de forma indecorosa, con el permitir cosas, repito, en las épocas de Jesús. Si queremos imitar a ellos, sepan imitar a ellos estaban en una época en la que se comportaban conforme a la situación normal. Está abierto el micrófono de Imara Isabel. Sí, por favor, porque suena un poquito fuerte, la hermana Imara. Muchas gracias, hermano Gamaliel. Eso nada más les comento para que, hermanos, no normalicemos. Entonces, espero que no haya quedado duda del contexto en el que se vivía en los tiempos de los apóstoles de Jesús, todo lo que hemos mencionado. Bueno, no sé si más alzó la manita, hermano Alan, creo que alzó la manita, o el hermano. Hermanito, yo tengo otra pregunta, disculpe. Mire, no, igualmente, si me puede contestar después, no hay problema. Si me puede explicar Romanos 14:6, porque creo que eso es lo que ocupan mucho ahorita en las iglesias cristianas al respecto, para las fiestas que vienen ahorita. Entonces, tengo esa pregunta porque alguien me la hizo, sí, claro, y yo no supe qué contestar, ¿verdad? Claro que sí. Donde dice que el que coma, el que lo haga para Dios, y el que no come, se abstiene para Dios. Claro, sí entiendo, ¿no? Cada uno lo hace por consideración a Dios. Muy bien. El contexto viene hablando de que del verso 1, verso 2, ¿de quiénes habla? De los débiles de la fe, que su fe solo les permite comer verduras, ¿verdad? Verduras. Eso dice el contexto, ¿verdad? ¿Quiénes eran los únicos que comían verduras en el extranjero cuando estaban en la dispersión? Los judíos. Los judíos comían solamente de los gentiles. Los judíos comían de los gentiles verduras y frutas nada más. Nunca les aceptaban carne, ni vino, ni vinagre, ni nada que tenga que ver, porque los judíos, por la tradición judía, sospechaban que eso había sido ofrendado a los ídolos. Eso está registrado en la Mishnah, en el Tratado de Abodá Zará, en el capítulo 3, en el capítulo 4, en todos esos párrafos, donde ustedes van a ver allí registrado lo que los judíos podían comer de los gentiles. Y lo único que los judíos recibían de los gentiles era verdura y frutas sin vinagre, sin vino, solamente peladas, porque no podían recibir eso. Y también ciertos pescados que por lo general no podían ser ofrendados a los dioses paganos. También porque también los extranjeros tenían los animales específicos que ofrendar. Entonces ellos también sabían qué animales los extranjeros no ofrendaban o no utilizaban para ofrendas y esos podían comer. Pero la carne de res, la carne de cordero, la carne de oveja, para que se entienda, no se podía comer, el vino no se podía tomar, y dice la Mishnah que aunque el vino sea vino de judío, pero por el simple hecho de estar en el cántaro o vasija de un gentil extranjero, no se puede tomar aunque sea vino de judío, porque ya estaba en el recipiente de un extranjero que pudo haber sido ofrendado a los ídolos. O sea, y esos eran los débiles de la fe, que su fe les permitía comer verduras. O sea que el contexto no está hablando jamás
de gente vegetariana o gente que no quería comer y quería ayunar solamente para Dios, o si comía algo lo hacía para Dios o no. Era del contexto de judíos psicoseados con la tradición judía, que no querían comer en Roma ni en el extranjero, de los gentiles, ni nada de lo de la tradición judía les decía que no coman, y entonces les decía, bueno, estos débiles en la fe, que solamente su fe les permite comer verduras, pues no los juzguen. Si no comen, no comen para Dios, y si comen, lo hacen para Dios. En el contexto de judíos Hermanito, que solamente estaban psicoseados con la tradición judía y que su fe les permitía comer verduras. No está hablando hermanito, de hermanito, vegetarianos. dice, ¿lo interrumpo? Mire, es que aquí, por ejemplo, dice, el que hace caso del día lo hace para el Señor. Entonces, esta es la pregunta que yo le hago, porque ellos ocupan este verso y este párrafo donde dice, el que hace caso del día lo hace para el Señor. O sea, de aquí ellos sostienen que el celebrar la Navidad no importa, que dice que el que hace caso del día lo hace para el Señor. O sea, eso es lo que mi pregunta y lo que deseo Sí, que sí, me claro. No, puedan. y qué bueno que mencioné el contexto, porque repito, desde allí usted dice, espera un segundo, no agarres ese verso para el contexto de que habla. Ustedes tienen que preguntarle, ¿quiénes son los débiles en la fe que solo comen verduras? Y usted puede irse más adelante a los versos y dice, una pregunta, ¿por qué el contexto Pablo solamente especifica que prefiere no comer carne ni beber vino? ¿Por qué dice carne y vino? Y habla luego de comer verduras. Usted póngalos en ese contexto. Oye, espérate, el contexto de Romanos 14, el verso 1, habla de los débiles de la fe que solamente comen verduras. ¿Quiénes son esos? Y otra cosa, en el contexto Pablo dice que él prefiere no comer carne ni beber vino con tal de no hacer tropezar a su hermano. ¿Por qué especifica la carne y el vino? ¿Y por qué el día? Pues habían, no sé si alguien recuerda los famosos días de la tradición judía donde se ayunaba, donde se comía, donde no se comía, donde se hacían ayunos y rezos y todo eso. ¿Quién recuerda eso? Los famosos ayunos, muy aparte del de Yom Kippur, los famosos ayunos por la destrucción del templo, los ayunos por ciertas calles de Jerusalén, los ayunos por ciertas liturgias de los que habían fallecido. ¿Quién recuerda ese tipo de liturgias de los días específicos que tiene el judaísmo para hacer ciertos rezos, ciertos ayunos? Entonces, eso tenerlo presente, porque si allí el contexto nos está hablando ya de débiles en la fe, de judíos que solamente comen verdura, de los gentiles, Pablo está hablando también en contexto de que no comen ni carne ni vino, vocabulario que se repite en la tradición judía de que eso es lo que no le debes recibir a los gentiles. No podemos agarrar ese versito del día, que le dedican un día a Dios y otro día no, y etcétera, aislado de todo ese contexto que está denunciando la tradición oral judía. Entonces, si está hablando ya desde el principio de débiles en la fe, que comen verdura, que se refiere a judíos de la tradición judía, luego habla de no comer carne y vino, parte de la tradición judía, de lo que prohíbe la tradición judía de no comer de los gentiles, no podemos agarrar ese verso y aplicarlo a cualquier cosa. Tenemos que saber que eso está hablando entonces de las denuncias o de la regulación de la tradición judía en la congregación de Cristo. Ya, si esta gente sigue esas tradiciones de días, de comer, de no comer, ya, son débiles en la fe, no lo juzguen. Si lo vas a hacer, hazlo para Dios. Si no comes, entonces no comas para Dios. Si comes, hazlo para Dios. Dale gracia igualmente. Entonces, el verso del día, repito, ustedes pueden ver en todo lo que es, no sé si la hermana Adriana también recuerda un poco estos días, que la hermana Adriana está más empapada con estos días de ayuno. Sí, sí, por ejemplo, ellos, hermano, ayunan el 9 de Ab, que lo de la destrucción del templo, ayunan. Y también ayunan en el día de ¿cómo se llama la fiesta de Esther? Purim, ahí ayunan los primogénitos. Antes de celebrar la fiesta tienen que ayunar ellos. Y también está el ayuno de Sedequías y tienen varios días en que ellos tienen establecido sí o sí ayunar. Muy bien, hermana, muy bien. Y claro, yo sé muy bien que en la actualidad no va a ser exactamente igual, idéntico como estaba en el primer siglo, pero de ahí se desprende todo eso, pues hermana, ¿verdad? De ahí se desprende todo aquello y pues muchas gracias, hermana Adriana, que la hermana Adriana sí, en ese aspecto pues nos ayuda bastante. Eso es lo que trato de decir, ¿no? Entonces el contexto, Perdón, hermano Duque, perdón, antes de que se me vaya la idea. ¿verdad? Todo lo que dijo de los débiles de la fe, que está ahí en el Pirkei de Avot, o la Mishnah, ya no me acuerdo qué dijo, de Avodah Zará, hasta el día de hoy, hermano, es que a mí me impresiona eso, porque ellos sí están apegados a la Mishnah, al Pirkei de Avot, todo eso ellos están apegadísimos, y han llevado todavía a un extremo las cosas. Por ejemplo, el vino. Ellos cuando venían aquí a la casa, lo único que me comían aquí era, como usted dice, fruta y verdura, agua, nada más. E incluso si ahorita un vino kosher, que ya sabemos que esa palabra no existe, kosher o kasher,
que apareció hasta el texto de Esther, ahí aparece esa palabra y que nunca se utiliza para referirse a algo adecuado. Si yo toco ese vino, por ejemplo, ellos en Pesach tienen un vino especial para Pesach porque no debe de haber levadura, y yo toco ese vino por alguna razón, ese vino ya se contaminó, ese vino ya no lo utilizan. O sea, han llevado al extremo ya no solamente en las tinajas de los goy, sino que si lo tocan, o sea, ya no es kasher. Claro, ya van extendiendo más y más y más la dificultad, más un ser, más cercos, más la mazora, ¿no? La tradición es un cerco, ¿no? Más cercos a la Torah, claro que sí. Muchas gracias, hermana, excelente información. Adelante, los hermanos, nada más les puse ahí en pantalla un extracto de la Mishnah, Tratado de Avodat Zará, capítulo 2. Hay más capítulos que hablan de lo que ustedes ven en pantalla, ahí en esa traducción, pueden ver en esa traducción cómo se regulaba todo el tema de los alimentos prohibidos a los judíos de parte de los gentiles. Es un pequeño dato, ¿sí? Bueno, hermanos, adelante, ¿quién más va a preguntar algo? Primero, pues, gracias, hermana Adriana, por su... veo que la hermana María Zamudio también iba a decir algo. Adelante, hermana María. Luego le sigue el hermano Alain, creo que es, y luego la hermana Yolavi. También veo que está el tono de la María. Hermana María Zamudio, adelante. Sí, hermanos, shalom, shalom a todos. Yo mi pregunta, que por todo lo que vengo escuchando, pues bueno, en mi idea, pero bueno, hace 4 años mi hijo puso un pequeño local. Después de ser militar, él se dedicó a la comida. Entonces, él se siente mucho conmigo porque yo no le he ayudado y le ha costado mucho trabajo encontrar quien lo ayude porque pues él vende carne de cerdo. Y yo lo visito, pero no, nunca como la carne de cerdo. De hecho, pues dejó de gustarme desde hace mucho tiempo y ahorita ya no la anhelo, ¿no? Ni el chicharrón ni nada de esto. Pero él me decía, oye mamá, tú no me puedes venir a apoyar a trabajar conmigo de jueves a domingo, porque me es difícil encontrar un empleado. Dice, y me siento mal tomarte a ti como empleada. Dice, al contrario, nada más quiero que me ayudes en lo que más se pueda. Entonces, hermano, pues yo la verdad no lo he hecho, de ayudarle a vender la cochinita, porque le he dicho y sabe mi posición, pero cada día veo que él se aprieta más en ese tema. De hecho, él me dice que si nunca voy a probar sus alimentos. Y yo le comento a él que pues no requiero probarlos porque sé que él cocina muy bien, pero él sabe de antemano que yo no consumo cerdo, ni lo que son moluscos, ni nada de esto, ¿verdad? Entonces, esa es mi pregunta, ¿qué tan bueno, qué tan malo sería apoyarle? Porque él siente que yo lo desprecio y me lo hace sentir con la mirada, o sea, y me pone muy incómoda. Siento ese peso, vamos, sobre mí, o yo sobre él, ya no sé cómo explicarlo, y pues eso me ha hecho, pues hoy, levantar la mano, pues para preguntar, con el conocimiento que ustedes tienen, porque para mí antes todo era así como que demasiado religioso, precisamente por lo que yo vengo, o de donde he salido, ¿verdad? Pero yo pregunto hoy esto, ¿me puede por favor apoyar, decirme? Claro que sí, hermana María, bendiciones. Una consulta, hermana. ¿Usted tiene congregación donde se reúne? No, ya no, yo salí de la congregación hace 3 años, me alejé, hace 2 años como que sí, como que no, pero siempre me congregué desde el 2008. Ok, claro. Sí, sí. Hermana, y una consulta, pero usted está ahorita, eh, se relaciona con hermanos, los ve seguidos, se congrega aunque sea con un pequeño grupo, si está No, buscando por lo menos hermanos que, no digo que sean idénticos a lo que nosotros predicamos, o no sé si aquí hay hermanos que vivan cerca de donde vive la hermana o algo, para que se congreguen. ¿No tienen eso, hermana? Lo pregunto porque usted me está haciendo una pregunta y yo quiero responder conforme a lo que usted me diga ahorita. así claro, yo me congregaba en una parte aquí del Estado de México, yo vivo en la CDMX, pero precisamente yo dejé de estar con todos. Hace poco yo me congregaba todavía en otro lugar a donde sí empezaba yo como que a querer convivir con hermanas, hermanos, pero desafortunadamente, lo voy a hablar tal cual para podernos entender,
o yo poderme dar a entender. Empezaba yo a convivir con ellos, yo vivía en el Ajusco un tiempo, pero empezaron las mujeres, porque mi esposo murió hace 3 años y meses, le quitaron la vida. Entonces, yo buscaba la forma de poder convivir. Era mucha mi necesidad, se lo comentaba yo al hermano Ricardo. Entonces, pues empezaron así como que los celos de las mujeres, tontamente, ¿no? Entonces yo realmente me sentí muy incómoda porque me empezaron a decir que si yo no tenía otro lugar donde congregarme, que todas tenían hombres y que no sé qué, bla, 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 y yo la verdad les dije que mal están, de verdad, no les deseo este tema, pero saben que con permiso yo me hice a un lado y dejé de congregarme en el canal que yo me congregaba. Aparte de lo físico que tenía 2 hermanas cercas, pues empecé a decirles adiós yo, porque la verdad sí me fue muy, muy, muy raro este tema. Y desde ese tiempo para acá yo les sigo a ustedes, yo les sigo a ustedes y pues Sí, claro que sí, 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 le comprendo. Sí, claro. yo aparezco en Facebook como, tengo otro nombre, ahí un sobrenombre que mi esposo me lo hizo y pues no puedo quitar ese, ¿verdad? Mi nombre es María. Para nada, sí, sí, claro que sí. No, sí, sí, solamente, bueno, que no sé si alguien entró al chat, igual estén ahí pendientes hermanos, alguien entró al chat que escribió una payasada, así que... No, Ah, ya, ok, no, perdón, no, pensé que había alguien, no, para nada. Ahora sí, 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 ok, sí, sí, bueno. Está bien, solo para preguntar, entró alguien, vi que entró alguien. Aparece Lenny Grisel Bentancur, pero creo que ya sé quién es ella. Aparecen. Muy bien, sí, yo No, creo que no, esto todo es bien, el hermano Alain, todo bien. Cualquier cosa rara me dicen, hermanos, y saco muy aquí. bien. No, solamente quería decir eso, hermana, porque la última pregunta, hermana, porque eso también es de mucha ayuda. ¿Su hijo sí es cristiano, o bueno, sigue al Mesías, a Cristo, vive de verdad en santidad, o no, realmente? no, 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 no. Él es una persona que no tiene ninguna, bueno, últimamente menciona mucho, pues primeramente Dios, mamá, nos va a ir muy bien y demás, ¿no? Pero que él se congregue, no. No me refiero a congregarse, me refiero a si él es un santo fiel, él es un hijo de Dios, un santo fiel hijo de Dios. No, 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 Muy no, bien. no, no. Totalmente se dedica al mundo, se dedica al mundo y nos ha costado mucho Entonces, trabajo tener comunicación con ellos porque pues hoy se manifiesta demasiado mi posición. Mi posición no la he podido yo cambiar ni la quiero cambiar. Yo sé en quién creo y a quién busco al día. claro que sí. Y Sí, sí. entonces para ellos es muy difícil porque yo no sé, yo vengo del mundo desde hace casi 20 años lo dejé, vengo de allá y sé de qué se trata y más aquí en la Ciudad de México, sé de qué se trata afuera, ¿no? Entonces no me hago ni de la boca chiquita, Claro, sé de qué se trata estar aquí, pero ellos desafortunadamente tienen su forma de ver la vida como el mundo la ve. claro, Ajá. claro, sí, sí, claro, Mi sí. hijo es mucho de despojarse, de darse entrega, es una persona, pues no es buena, porque no existe, pero dentro de lo que se envuelve, pues creo que hace lo mejor que él puede, ¿no? Él Pero agarra es una persona noble y comprendo todo eso, sí, claro que sí. Muy bien, claro, solamente preguntaba eso para decir, hermana, que usted entonces es la mujer más libre del mundo. Este es el ser humano más libre de lo que puede existir. No bendito. tiene, no tiene absolutamente nada de qué preocuparse y no se preocupe por nada de eso. Ya después se va a olvidar. Es fuerte, hermana. Esas emociones, sobre todo en el caso biológico de la mujer, pero agradezcan que ustedes han muerto en el Mesías. Eso no quiere decir que van a sentir, van a dejar de sentir ciertas cosas. Es normal que lastimosamente las emociones ataquen todavía a nivel carnal, pero aguante, hermana, las emociones, porque primero, no es que sea pecado que usted trabaje vendiendo aquello, ¿no? Pero lo que sí veo que no estaría muy bien es que fuera su mente, por lo menos, espero no sea así, su mente quizás esté abarcando gran parte en el pensar, como usted lo ha dicho, de todo lo que está sucediendo con el tema de su hijo, la ayuda que necesita, cuando su mente debe estar abarcada por completo, como lo dice Colosenses, capítulo 3, verso 1 en adelante. Dice, concentren su atención en las cosas de arriba que están en los cielos, no en las cosas de la tierra. Dice que concentren esa atención. Entonces, es muy difícil. A veces uno ve a la madre, al padre,
al abuelo, al sobrino, lo que sea, en angustia económica y todo eso. Pero uno sabe muy bien que cuando ellos ya les vaya muy bien en la vida, cuando tengan lo que necesiten, así no sean ricos, nunca van a servir al Creador. Y nosotros invertimos nuestro tiempo en ellos, y no en el reino de los cielos, sino en ellos, para que estén mejor, se sientan mimados, se sientan acompañados, se sientan protegidos, se sientan acompañados, se sientan respaldados para algo que nunca va a ser de beneficio del reino de los cielos. Entonces, ese tiempo, en lugar de dedicárselo a él, en ayuda a su hijo, dedíquelo a su familia, que es el reino de los cielos. Mi madre y mi padre son los que hacen la voluntad de mi padre, dijo el Mesías. No, suena fuerte, suena feísimo. La angustia dentro es horrible que se siente el no poder y el no deber o no tener que ayudarlos, en el sentido de que sabemos bien que ese tiempo invertido allí va a ser, ya no va a ser invertido en el reino de los cielos, en la santidad, en el aprendizaje, en el clamor, en la oración. Es duro, hermano. Esto es duro. Esto es angustiante también a veces, el saber que los seres más queridos dependen de nosotros a veces emocionalmente, pero sabemos muy bien que ellos, aunque dependan emocionalmente de nosotros, cuando estén un poco mejor de lo que ya estén, o de lo que ya están, no van a prestar atención al reino de los cielos, no van a servir al Creador. Podrán dar plata a veces aquí, eso también lo hace, lo hacen los Rothschild, los Rockefeller, todas estas sectas satánicas tienen fundaciones por doquier y ayudan a niños de la calle, a niños pobres, como también los perjudican, como también hacen locuras. No estoy diciendo que eso lo hagan ni su hijo ni el resto de familiares de nosotros, no, no, para nada. Pero me refiero que no por hacer eso vas a cubrir el que no sirves al Creador y al reino de los cielos. Entonces, ¿qué trato de decir con esto, hermana? Que Dios a usted le da una libertad que quizá no se ha dado cuenta. Y su mente le está ocupando en el peso de algo, cuando usted ya es libre de todo eso. Son esas emociones. Como lo dijo el Mesías, ¿no? El que ame más a su madre, a su padre, a sus hijos, a su hija, que a mí, no es digno de mí. Y a veces uno dice, no, pero es que yo, imposible que yo ame más a mi familia, a quien sea, que a mi propio creador o a mi propio Mashiach, para nada. Pero ahí vamos a demostrarlo en el tiempo que inviertes. ¿A quién le dedicas la mayor parte de tus horas? ¿A quién le dedicas la mayor parte de tus pensamientos? ¿A quién le dedicas la mayor parte de tus acciones en el día? Mucha gente dice, no, pero es que me toca trabajar. Claro. Y aquellos hermanos, yo he visto algunos hermanos que se han jubilado incluso a temprana edad, ya no tienen necesidad de trabajar. ¿Y saben qué se la pasan haciendo? Y hermanos cristianos, ¿saben qué se la pasan haciendo? Adornando la casa, pintándola, afuera, paseando, barriendo, hechos los que limpian todo, que tienden todo, fregando la vida al resto de que ordenen también las cosas. Hermanos en el Mesías, perdiendo el tiempo en que si el canalón de afuera de mi casa está sucio, que si el jardín está desarreglado, que si llega visita tienen que ver bien la casa, que está la fachada fea, voy a ver qué hago más, buscando qué hacer para entretenerse, sin saber realmente, una vida, por eso digo, vidas simples, comunes y corrientes básicas. Si nos duele, hermanos, no importa que nos duele esta palabra, no importa, pero no seamos iguales que ellos. Si lo están haciendo, dejen de hacerlo. Inviertan el tiempo en el reino de los cielos, en predicar, en aprender. Los días son difíciles, lo he dicho muchas veces, es una era sin precedentes, es una era sin precedentes. No podemos ser iguales y normales, debemos ser también sin precedentes. Entonces, mejor hermana María, lo que le puedo decir es que ayúdele de vez en cuando, échele la mano de vez en cuando, sea madre de vez en cuando. Mire lo que hizo Jesús, aprendamos lo que hizo Jesús, y eso me lo enseñó el hermano Guillermo. Me dijo a mí, cuando él, como me conoce bastante de cerca, me decía que íbamos a aprender, íbamos a hacer un estudio juntos, íbamos a aprender algo juntos. Y me dijo que no, yo le dije, ok, hermano, le digo, y él me dice, pero hermano, pero no es que te tienes que ir con tu papá vi que te había invitado y todo eso. Eso es lo de menos, digo, hermano, no pasa nada, digo, ya igual ahí me quedo más horas. Dice, pero hermano, dice, pero Jesús cuando llegó la familia a ver, la mamá y los hermanos, es verdad que él no los atendió al principio, los hizo esperar. Primero se encargó del reino, pero después de eso terminó de todo y fue a ver a su familia, fue a recibirlos. Entonces, eso puede hacer usted, hermano. Es verdad. Muy bien. Entro en el reino de los cielos y de vez en cuando, hijo, te echo la mano. Muy de vez en cuando. Entonces, eso, hermano, eso es para todos, para mí, para todos, hermanos, esa mente concentrada completamente en el reino de los cielos, hermano. Es duro, es feísimo. ¿Qué creen? Que no da tristeza ver a los seres, entre comillas, queridos, cercanos, llorar, tristes, en angustia. Sí. Pero hermano, aunque estén así, ellos cuando estén mejor, y aunque no la estén, ellos no van a servir a Dios. Es correcto. Ellos no van a servir a nuestro Padre Creador. Qué triste, ¿verdad?
Y a mí me duele también, que creen que yo no tengo gente por acá, familia, hermanos, que están en el mundo, dicen ser hermanos, y me da tristeza dejarlos botados. Pero lastimosamente es eso, o dejarlos botados ya porque no queda de otra, porque nunca van a servir al Creador, a que yo me presente ante Mashiach y me diga, ve, mira a quién estaba, tras que sabías que no iba a pasar nada, perdiste tu tiempo ahí. Tremendo. Entonces, hermanos, eso es, no sé si el hermano Alan iba a decir algo también, adelante hermano, por favor, adelante. Hermano Duque, perdón que meta mi cuchara. Adelante. Claro que sí, claro que sí. Y nada más, la hermana Adriana iba a decir algo y lo único que Sí, podía decir, sí, hermano, solo porque soy mamá, soy mamá. Entonces, hermano Duque, usted sabe que Hashem nos tiene rajem, amor de útero, que es un amor de misericordia. Solo quiero todo lo que usted dijo al 1000% de acuerdo, solo traigo otra idea a la mesa de que si a la hermana lo que le está frenando de ayudar a su hijo es que es cochinita, hermana, hay tantos platillos ricos que pueden preparar y yo me imagino que usted, si su hijo sabe cocinar es porque usted le enseñó. Entonces, hay 1000 platillos que podemos vender y ahí sí pedirle al padre, padre, ayúdanos, o sea, a que este negocio prospere. O sea, ese es mi único aporte. Sí, pero yo veo que como la hermana, yo lo que siento en ella que la detiene para ayudar a su hijo, porque ustedes no van a comprender jamás eso, porque no llevan al bebé en el útero, y una madre siempre va a ayudar a su hijo, sea como sea el hijo. Si vamos a hablar derecho, es derecho. Entonces, yo veo que a la hermana lo que le hace frenarse de ayudar a su hijo es que, y bueno, ella ya lo dirá, ¿no? Si es así, es que es carne de cerdo. Entonces, pues pueden hacer otro guiso, ¿no? El que sea. Perdón, Eh, de exclusividad del que hizo y yo no me meto, yo nada más le dije, mira, si se puede te ayudo y si no se puede, pues hasta aquí quedamos. Ese es todo, o sea, no me gusta mucho a mí darle mucha vuelta al tema. así es. Sí, sí, claro que sí. Sí, sí, claro que sí, hermano. No, y por mi lado, pues, sí, sí, como dicen los hermanos, no es que esté pecando por hacer la cosa, sino más bien, ni siquiera el pecado es eso, ¿no? Fíjense que el pecado ni siquiera es que le ayude a vender la carne de cochino. Eso ni siquiera sería el pecado, porque en ese caso, pobres los hermanos que les toca estar en tiendas vendiendo Coca-Cola. Es lo que decía, es lo que le decía al hermano, a los hermanos en un parque ahí sentados, ahí todos reunidos. Ojalá no haya un hermano marihuanero por acá, cuidado, porque si no va a estar feliz en la vida. Lo digo esto porque, ¿cómo está? Porque había contaban algo, la historia de un hermano que yo les contaba a ellos, un hermano, pues obviamente que lo querían echar no echar en el mal sentido de una congregación, sino que todos sabían que él fumaba hierba, sabían que fumaba marihuana, nada más. Y y van y ponen al hermano tal cosa, y lo poco que yo escuchaba del hermano es que el hermano lleva una vida excelentemente sana, y además es una persona demasiado tranquila, muy, muy sana. O sea, él tenía como, no sé si tenía como 30 y pico de años, no recuerdo cuántos años tenía, se veía muy joven, muy fuerte. Ya casi se parecía a mí el pana, es broma, ¿no? No, pero era un sujeto tranquilo, muy, muy, muy amable. Y, y todos ahí, me acuerdo que estaban ahí hablando y tal cosa, y que ya lo tienen que como que por qué, que si no cambia y tal cosa, y yo dije, ¿qué pasaba? No, no, que fue marihuana y tal cosa, y él explicaba que, y los demás explicaban también que él se alimenta bien, hace todo excelente, hasta sabía bien Biblia, estudiaba tal cosa, etcétera. Y yo le dije, no, obviamente no debe fumar marihuana, eso es obvio, ¿no? Hay que decirle que no, que no, que no, que lo deje de hacer, ¿no? Pero yo dije, pero antes de eso, ¿a quién votamos primero? Pues eso es algo que lo he dicho muchas veces, yo lo dije en plena mesa, recuerdo. ¿A quién votamos primero? Digo, al hermano acá, se reía el hermano, el que le decía, un hermano que se llamaba Eric, recuerdo, hermano Eric, acá no era Eric de Jesús por si acaso, ¿no? Estaba la hermana también, la que nos ayuda mucho a subir los videos, la hermana Steph, con la familia ahí, riéndose hasta que los otros hermanos a quienes yo les dije eso no se reían, pero no le veían mal. Porque les decía, ¿a quién votamos primero? ¿Al que está tomando Coca-Cola acá? ¿Al otro que toma pastillas todos los días? ¿Qué pastillas toma usted, hermano? El otro, entonces les dije todo lo que comían y tomaban ellos en la semana. Tomaban Coca-Cola, el otro hermano tenía una tienda también donde vendía barrotes, vendía gaseosas, colas, helados. Digo, entonces, ¿a quién, digo, ¿a quién votamos primero en la congregación? Pues digo, al que toma café todos los días con azúcar, que es usted, hermano. O sea, este hermano marihuanero está más sano que usted, pues. Es menos drogadicto que todos ustedes.
consume menos drogas que ustedes. ¿A quién votamos primero? Pues le digo. Entonces ahí lo que se hizo fue hablar, nunca supe en qué quedó todo eso, pero bueno. Entonces, yo tampoco era líder de allí, no podía meter Y tanto mi cuchara. todos ellos se volvieron marihuaneros por tu culpa, ya ves. Por mi culpa se hizo marihuana. Imagínense. No, Entonces, digo, en serio, perdón, agrego esto rapidísimo. A ver, todos somos adictos, bueno, en general hablo de humanidad, al azúcar. Y básicamente hasta los niños son adictos al azúcar. Entonces es una adicción que abarca todas las edades y la gente lo toma como algo normal, ¿no? Y a veces pues señalamos al otro, pero no nos damos cuenta de esos detalles. claro, estás ahí con la hamburguesa, con la mayonesa, que no está mal de vez en cuando, estás con la Coca-Cola, está por allá, claro, y claro, aunque está mal el fumar marihuana, pero vas al otro marihuanero que no consume nada de lo que tú consumes, hace ejercicio, camina, toma sol, come sano, trabaja normal, bueno, no todos, porque muchos de ellos se van a porquerías y media, ¿no? Se lleva a otras cosas también a veces. La mayoría sí se la pasa en el basement fumando, jugando Claro, PlayStation. sí, claro que sí, por supuesto. Y yo le decía a ese hermano, hay que decirle que no fume, hay que decir que claro que se vaya, ¿no? Y yo dije, pero ¿a quién votamos primero? Pues acá. Entonces, ¿qué trato de decir con esto? Que en este caso vamos a tener que desorganizar absolutamente a todos los hermanos y decirle que por el simple hecho de estar trabajando o vendiendo en tiendas ese tipo de productos, están en pecado. Porque eso, además de que lo producen nuestros propios enemigos, que nos enferman en nuestra propia cara, de remate se los vendemos nosotros para enfermar al resto y luego que voy a comprar las medicinas que hacen nuestros propios enemigos que nos han enfermado. O sea, es de loco. Entonces, hermanos, ya nos tocaría ver qué hacemos en este mundo de locos, ¿no? Imagínense. Entonces, hermana, el que usted vaya a ayudarle a vender cerdo es nada al lado de lo que esta gente suele vender en tiendas. Cigarrillos, o bueno, dicen cigarrillos no ni alcohol, pero si vendes Coca-Cola, azúcar, cereales desnutrientes, un poco de locura, ¿no? Adelante los hermanos sin decir algo. Los pensamientos, hermano, inclusive. Los mismos pensamientos, el corazón homicida, no, que me cayó mal el hermano, ¿verdad? Cosas así. Y claro, y está bien que te caiga mal un hermano, no pasa nada, no me cae bien, es que me cae mal ese hermano, pero tienes que luchar contra eso. Lucha, no me cae bien, pero bueno, pues no. Bueno, eso, mis hermanos. Yo me quedo solamente 15 minutos más, no puedo avanzar más que 15 minutos. Adelante los hermanos que van a hacer la manita, el hermano Alan, indica la manita también. Adelante, el hermano Alan igualmente es un maestro en escritura, él no creo que vaya a preguntar, más bien si va a decir algo. Bendiciones para todos mis hermanos y una vez más gracias por poder compartir con ustedes. Sí le tengo una pregunta, hermano, pero quiero compartir algo. Se tocaron varios temas que a mí me apasionan, pero quiero hablarle al hermano Josué con respecto a lo que él habló del arrebatamiento, rapidito. Muchas veces nosotros, por lo que ya hemos oído que se le enseñan a otros, se han enseñado en las congregaciones, nos hacemos idea de algo que realmente no es lo que está hablando el contexto. Conforme a lo que Pablo habla en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4, en lo que yo no sé si usted está relacionado con el término perícopa, que es el pedazo de la carta que él habla de ese tema. En ese contexto, Pablo no está hablando del arrebatamiento, de un arrebatamiento, aunque use esa palabra, el tema o el contexto es la resurrección, porque ahí es donde él empieza a decirles a aquellos hermanos que no quiero que sean ignorantes, sabiendo estas cosas, que los que durmieron en el Mesías iban a resucitar primero. So que el tema de ahí no es un arrebatamiento como tal, sino la resurrección entre los muertos, por lo que él les dice a ellos al principio en el versículo 13. Cuando vamos a Apocalipsis, en el Apocalipsis nos enseñan que van a haber dos resurrecciones. Una que va a ocurrir en el tiempo que aparezca la bestia y el falso profeta. Y dice bien claro quiénes son los que van a resucitar en esa primera resurrección, que fueron aquellos que no se dejaron marcar y que fueron decapitados por causa de la palabra y el testimonio. Dice, y ellos resucitarán primero. Dice, ya la segunda muerte no tiene poder sobre esto. Y dice, y ellos reinarán con el Mesías por 1000 años. So que el periodo de los 1000 años no está hablando tanto de un reino del Mesías, sino que esos que resucitarán en la primera resurrección son los que van a reinar con él. Y no dice que es aquí en la tierra, pero no es parte de eso, hermano. La segunda resurrección ya es al final de los días. Ahí es cuando aquellos que se encuentren dentro del libro de la vida, ¿me entiende? Eso, irán a vida eterna y el resto ya ustedes saben lo que va a pasar. Pero el tema de Tesalonicenses, capítulo 4, no es un arrebatamiento, hermano. Es la resurrección de los muertos.
aunque se nos han enseñado y habla mucho de ese tema del arrebatamiento. La pregunta que le tengo al hermano Luis va a salirse un poquito fuera de lo que hemos venido hablando, hermano, pero quiero hacérsela porque no sé si usted vio un mensaje que le mandé, pero como me dijo que la semana fue bien fuerte para usted, quiero aprovechar para hoy, porque es un tema que a mí me toca mucho y por eso fue que yo comencé a estudiar hebreo hace unos años atrás. La pregunta es esta: ¿cuánto puedo confiar yo? Que cuando leo hebreo, yo cuando leo el hebreo tengo que leerlo con los nikud, con los signos de puntuación. ¿Qué tan seguro puedo estar yo que cuando yo leo conforme a las puntuaciones que estén, yo estoy leyendo realmente la manera correcta, que es la verdadera pronunciación de lo que la palabra o lo que la puntuación nos está enseñando? Le digo porque hace 2 días estaba buscando algo y me encontré con algo y yo dije que no estaba buscando. Y yo dije, ¿por qué razón mencionan este nombre cuando aquí en hebreo, en las primeras menciones de lo que es hebreo, no se dice ya, se dice ye? ¿Por qué dicen Yahoshua cuando en la escritura dice Yehoshua? Porque la puntuación que se está usando ahí no es para que suene ya, sino ye. Entonces yo dije, yo voy a preguntarle al hermano, porque usted sabe la lucha que hay, hermano, con esta cuestión de, no diga Judá, tienes que decir Yehudá, porque esos son nombres españoles y tienes que decirlo en hebreo. Y yo le digo, bueno, hermano, vamos a aguantarnos ahí. Si nosotros vamos a ver el libro de Génesis completo, no se hablaba hebreo. Cuando las mujeres, las madres de los hijos de Jacob le pusieron los nombres, no eran nombres hebreos porque esas mujeres no eran hebreas ninguna. Ellos venían de Arán y lo que se hablaba allí no era hebreo. Que eso es el nombre que usted me quiere poner a mí en hebreo es una traducción del hebreo al idioma que ellos estaban hablando. Usted no me puede obligar a mí a decir que ese es el nombre correcto porque fueron mujeres de Aram que hablaban arameo supuestamente las que pusieron el nombre a sus hijos. Ahora usted quiere que yo diga la mención en hebreo porque eso es lo que usted entiende. ¿Qué seguridad puedo tener yo que la puntuación que hoy nosotros usamos, porque es la única manera que tenemos para saber la verdadera pronunciación, es la correcta? Muy bien, hermano. Muy buena la pregunta. Vaya, que el hermano se nota que ya le ha echado buen ojo a todo eso. Muy bien, hermano. Excelente. Y yo también estoy de acuerdo con lo que el hermano Alan dijo. De hecho, yo me imaginaba que todos pensaban que el arrebatamiento, cuando mencioné que esta la tradición judía pensaba que se iban volando por el cielo, pensé yo que todos imaginaban que se refería a la resurrección, no a la esperanza, como les mencionaba en contexto. Pero vaya, si no lo tenían presente, pues sí, tengan presente que sí, tiene que ver con la resurrección. Lastimosamente, yo en esa parte escatológica de ese tema del tiempo del fin, no es que tengo diferentes posturas, sino que al existir diferentes posturas y un par de posturas con más pruebas que otras, yo prefiero, hermanos, no alterar mucho el nervio de los hermanos, ya que prefiero en mi caso, mi función es predicar el evangelio, es decir, la promesa, y pues lo poquito que se me ha dado para poder enseñarles. Eso ya son cosas aledañas, es decir, algunas cositas de más. No puedo adjudicarme yo en mi caso. Veo que ustedes manejan mucho mejor ese tema, o por lo menos se interesan mucho más en ese tema. Yo también me intereso mucho en ese tema, pero debo aceptar que me pongo un poquito, pues, ya saben, ¿no? Es un tema delicadísimo, ¿no? Pero veo que igual se lo toman para bien. En cuanto a también tener presente que el Mesías ya estaba reinando según Primera de Corintios, capítulo 15, verso 23 en adelante, el Mesías dice que ya está reinando. Dice que es necesario que Cristo reine hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Que él ya está reinando. Dice incluso en Colosenses 1, verso 13, que ya hemos sido acercados al reino del Hijo. Al reino del Hijo. Y también el Mesías a cada rato pasa diciendo que el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando habla del reino de los cielos, le dice que el reino de los cielos no te va a decir, mira, aquí está el reino, sino que básicamente es entender que él es el reino de los cielos, pues, ¿no? Que no lo vas a ver aquí, ni allá, ni puedes medir, ni contar, sino que básicamente él es el reino. Entonces, el reino, y él está reinando, y él es el rey por los siglos de los siglos, y bíblicamente estaba reinando. Entonces, vocabularios raros que vemos en Apocalipsis, porque como que el Mesías va a reinar 1000 años, se supone que bíblicamente ahora mismo, o por lo menos en las épocas de los apóstoles, ya estaba reinando, ya era rey, ya estaba reinando, entonces llama eso la atención bastante, ¿no? Cosas, ¿no? Lo otro, hermano, en cuanto a el tema del hebreo masorético,
Es muy normal que sí haya algunas cuestiones que ellos, ya sea por trampa quizás, o por tradición repetida, para cuidar sus formas tradicionales de poner cercos en algunas cosas, hayan vocalizado un tanto diferente. Pero por ejemplo, para poder traducir una oración hebrea, primero analizas y esto ya es netamente sintaxis, gramática nada más, analizas en contexto los marcadores narrativos y discursivos. Es decir, ves las cadenas de verbos vajictol en formas vajictol para ver cuándo es narración, y para eso no necesitas, por decirlo así, los nekudot. Para saber cuándo es un vajictol, solo necesitas ver nada más la forma de las consonantes, los prefijos, la conjunción que le precede y todo eso. Entonces, analizas primero los marcadores narrativos para saber si estás en narración, o los discursivos para saber si estás en discurso. Así más o menos ya le estás dando más o menos le estás dando el aspecto temporal, el valor temporal, el aspecto del verbo, la temporalidad, es decir, el momento en el que se realiza la acción. Y luego también muy normal en la oración, como toda oración tiene un sujeto, un predicado y complementos del verbo como núcleo del predicado. Entonces, eso es lo principal. Esto lo menciono para que se entienda que es una de las maneras, una de las formas en las que se empieza a traducir para no hacer necesidad todavía de los nekudot, de los puntos vocales. O sea que ya podemos darle un contexto narrativo sin necesidad de nekudot, o sea, sin necesidad de las puntuaciones masoréticas. Ya podemos darle también un valor temporal y un aspecto al verbo y una forma de cómo realiza la acción, para que se entienda sin necesidad de nekudot. Podemos encontrar el sujeto y el predicado sin necesidad de nekudot. Por ende, estaríamos entonces ya analizando también los complementos del verbo, del predicado, sin necesidad de nekudot. Además, nos podemos fiar de los prefijos o sufijos de los sustantivos, no de los verbos de aquella oración que se quiera traducir, los sufijos o prefijos para saber en qué categoría nominal se encuentra tal palabra y así darle un acercamiento semántico. Podemos hacer uso también de esas mismas radicales y prefijos, etcétera, de esa palabra que se está buscando sin puntuación masorética en textos que daten de la época en la que se quiere traducir ese texto. Es decir, si queremos traducir una palabra hebrea de las épocas de Josué o de Moisés, sin necesidad de utilizar los nekudot, además de aplicarlo todo lo que ya les mencioné hace un momento, analizar todo lo que les mencioné hace un momento, si es que quieres darle un significado exacto sin necesidad de nekudot, tratas de buscar ese tipo de palabra, lo ubicas por la morfología, si es un sustantivo abstracto, un sustantivo concreto que representa alguna cosa, una idea, un pensamiento, alguna etnia o algo, todo eso, tú vas y lo revisas en algún otro diccionario de otras lenguas semíticas, analizas las raíces, el prefijo, se parecen, a qué se refiere, y por último, entonces puedes hacer uso de las nekudot si deseas. Es decir, ya podemos ubicar la narración sin necesidad de nekudot. Podemos ubicar el valor temporal, incluso la persona, género, sin necesidad de nekudot en la mayoría de casos. Del verbo, por supuesto. Podemos ubicar el sujeto que realiza la acción del verbo sin necesidad de nekudot. Podemos analizar los complementos del verbo en el predicado sin necesidad de los nekudot. Podemos analizar oraciones complejas, compuestas, sin necesidad de nekudot. Podemos saber cuándo el autor interrumpe la narración o el discurso para hacer un comentario histórico, un antecedente, explicarte algo, con otros valores temporales, sin necesidad de nekudot. Entonces podemos hacer casi todo sin necesidad de nekudot, y al final solamente en pequeñas cosas, quizás para complementarlo mejor, explicarlo mejor, ser más consistentes, aplicamos los nekudot. Y otra cosa muy importante, no pasa nada que hayan ciertas palabras en hebreo bíblico que tengan ciertas pronunciaciones al estilo masorético, que luego las vemos incluso pronunciadas también en el hebreo rabínico y en la Mishnah, en el Talmud. Es decir, es muy normal que los hebreos, aunque hablaban en esas épocas de Jesús un arameo tardío, una forma aramea hebraica de ellos, no quiere decir que ellos, por hablar ese tal arameo, iban a tener exactamente la misma estructura gramatical, igualita, los mismos modismos arameos que el resto de pueblos que también hablaban arameo. Todos tenían sus propias características. Así como el argentino tiene su propia forma de escribir el español, de tener su propia sintaxis, no tan diferente, no dispar, pero en algunas características sí distintas, formas de pronunciar, formas de hacer terminar una oración, de iniciar una oración, de pronunciar un verbo, por ejemplo, un verbo en futuro, un verbo en presente. Así también sucede con el hebreo, perdón, con el arameo, llamado hebreo cuadrado, el arameo cuadrado llamado hebreo. Pasa lo mismo, perdón, pasa exactamente lo mismo con el hebreo. Ahora, en las épocas del Mesías y de los apóstoles, obviamente estaba el famoso arameo tardío, no era ni siquiera el arameo imperial de las épocas de Nehemías y de estas, era un arameo ya más desarrollado, más tardío, con más cuestiones latinas, más cuestiones griegas,
más cuestiones aramaizadas, más cuestiones macedonias, repito. Y pues trato de decir con esto que ya no se estaba en las épocas de Jesús y de los apóstoles entendiendo ese hebreo de la Biblia para que se entienda. Y en las épocas de Jesús y de los apóstoles no estaban los Nekudot, para nada estaban los Nekudot. La puntuación masorética no estaba en las épocas del Mesías y de los apóstoles. Posiblemente ya se pronunciaba gran parte de lo que en el hebreo masorético luego vemos pronunciado con las puntuaciones. Posiblemente. Estamos casi claros que puede ser así. Pero quiero decirles también que en esa época del Mesías y de los apóstoles y el resto del pueblo judío no crean que ellos podían ir al texto hebreo, leerlo, entenderlo y traducirlo. ¿Qué se usaba en las épocas de Jesús para poder entender el texto hebreo de la Biblia? ¿Qué se usaba para poder traducirlo o más bien entender el texto de la Biblia? Los Targumim. Los Targumim. Excelente, los Targumim. El texto hebreo muy poca gente podía medio traducirlo. Por eso es que mucha gente hacía una teología sobre el texto de la Biblia. Había muchas cosas que no se entendían. Aspectos verbales, oraciones nominales, simples, complejas, narrativas, porque antes era el tema gramatical en las épocas del primer siglo ya era más teológico. Y fíjense que en la antigüedad era más gramatical, además de teológico también. No quiero hacerles líos con todo esto, quiero decirles que para las épocas del Mesías y de los apóstoles tampoco se traducía correctamente la Biblia, ¿verdad? No piensen que esta gente, al leer el rollo de la Torá, porque eso pueden hacer todos, leer, leo, y ahora tradúcelo, pues. Traduce, pues, con una buena sintaxis. Dime cuál es una oración nominal simple, oración nominal compleja, dime qué parte es narración, dime cuál es la construcción de comentario, dame la morfología, explícame sintácticamente por qué lo traduces así, explícame morfológicamente por qué ese verbo es tal cual o por qué ese sustantivo es tal cual. Entonces, el que tú leas no te hace que sepas cómo traducirlo, ¿verdad? Puedes estar bien perfumado, con la mejor kipa, el mejor sombrero, el mejor atuendo, pero puedes leerlo, cantarlo, poetizarlo, ahora tradúcelo, pues, y darle un buen significado. ¿Cómo tú sabes que esas palabras significaban exactamente lo mismo en las épocas de Moisés y en las épocas de Josué? ¿Cómo tú sabes que esa palabra y esos verbos tienen el mismo significado en esos días? Entonces, son cosas que podemos ir. Es decir, en primera instancia no hay necesidad de eso. El nombre de Jesús, Yeshua, Yeshu o Yesu en griego, le explicaba el hermano Gamaliel también, cómo saber cómo pronunciar el nombre de Jesús, por ejemplo. El nombre de Jesús no está mal dicho, ¿saben? Porque Jesús viene de Yesu. Yesu, del griego Yesu, es la misma forma griega que los judíos de habla griega, que de hecho aparecen en el libro de los Hechos, capítulo 6, verso 1 y verso 2, estaban junto con los judíos de habla aramea. Los judíos de habla griega no hablaban hebreo. Ustedes váyanse a Argentina, váyanse a una parte de Latinoamérica, váyanse a una parte de Europa que no sea Israel, y ustedes van allá y pregúntenle a los judíos si ellos saben hablar hebreo, si saben traducir la Biblia hebrea. Sabrán algunas palabras, por costumbre, por tradición, pero así como allá de hoy, la mayoría de judíos que viven en la dispersión y se reúnen en sinagogas, en la dispersión no hablan hebreo, no saben comunicarse en hebreo, no leen hebreo, no saben traducir hebreo. De hecho, Así ayer, sería. hermano, perdón que lo agregue, pero sí me parece importante, porque ayer vimos en vivo en el debate con este rabino de Bereslev, cómo ni siquiera el hebreo, hermano, y siendo que es rabino y todo eso, o sea, eso es clarísimo, ¿no? Entonces, como que la gente piensa que todos ellos hablan hebreo, pero no, él, por ejemplo, no lee hebreo bíblico, no traduce hebreo bíblico, y aunque lo hablara, no traduce hebreo bíblico. Exactamente, sí, cuestiones, y claro, y aunque, como dice, aunque lo leyera, no traduce, claro, porque podrá traducir las palabras simples del hebreo básico, pero deberá traducirlo con una buena sintaxis, un buen análisis morfológico, un buen análisis semántico, un buen análisis cultural, porque ¿saben cómo traducían antes las cosas, hermanos? ¿Saben cómo traducían antes los textos antiguos griegos, los textos de otras lenguas? Trataban de retrotraerlas a qué origen viene, de dónde viene tal palabra, cómo se podría entender en tal pueblo, un montón de cosas. Para no alargar las cosas, el nombre de Jesús viene de Yesu. Yesu viene de la forma Yeshu, y Yeshu es la forma aramaizada tardía que se mencionaba en las épocas de Jesús y de los apóstoles, y viene del arameo imperial Yeshua. Yeshua es lo mismo que Yesu, solo que Yesu es la forma corta de las épocas del primer siglo, de ese arameo tardío, de ese arameo tanaítico, de ese arameo que usaban los tanaitas, los amoraitas, los sabios de la época, los apóstoles, todos ellos. Entonces, sucede más o menos como la palabra Shabbat. La palabra más cercana a la palabra Shabbat es Sabbat, el sábado. Sábado es la palabra extranjera más cercana a Shabbat, perdón. Porque de hecho
en una parte de los judíos, en la parte de Francia y España, al Shabbat, como no podía pronunciarlo, igual que en el norte de Israel, no podía pronunciar bien a Shin, era Sin, Sabbat, el Sabbat. Eso viene ya desde hace varios siglos atrás, Sabbat. Incluso en el antiguo Israel algunos le llamaban Sabbat. Creo que en ciertas partes de Asiria, que también guardaban el Shabbat, decían Sabbat. Y de ahí viene el sábado. Jesús viene de Yesu, la forma en como los judíos que hablaban griego y que creyeron en Jesús, le decían a Jesús, Yesu. De ahí viene Jesús, Yesu, Jesús. Es la forma españolizada. Las vocales agregadas o la consonante agregada, las Jesús de Yesu, Jesús, simplemente es una españolización. No esperemos que la gente de acá pronuncie exactamente como se lo pronunciaba en griego o como se lo pronunciaba en hebreo. Entonces, es normal, simplemente son derivaciones. Están diciendo casi lo mismo. Jesús, Jesús, Yesu, vienen de allí, igual que el sábado, Sabbat. Ustedes van de todos los judíos de las sinagogas de parte de Europa, ellos no van a decir Shabbat, van a decir Sabbat. Es como incluso en el antiguo Israel está registrado y vemos como habían diferencias de pronunciaciones en la misma Biblia entre los antiguos hebreos. Vemos que habían, incluso los reconocían por cómo pronunciaban algunas palabras. Eso lo vemos hasta incluso en el mismo Nuevo Testamento, como el apóstol Pedro era reconocido por cómo hablaba diferente a los judíos, a los judeanos en este caso. Muy normal. Entonces, algunos la Resh le dicen Resh, ¿verdad? Pero es por algo del francés o algo así, ¿no? O exactamente, de esas zonas exactamente, donde pues las zonas germánicas, francés, el Resh y otros Resh, otros más Resh, depende en qué parte de África estén, es muy normal. Entonces, no nos escandalizamos. No sé también de dónde habrá salido esta cuestión de que Jesús viene de, no sé, yo la verdad es que no tengo idea de dónde vendrá eso. Dicen que en hebreo Jesús es como viene el caballo, según ellos. Pero vamos a tener que poner absolutamente toda palabra, pues, ¿no? Adelante, hermano. Sí, hermano, eso es lo que enseñan, que Jesús es caballo y la preposición que está ahí, Jesús, eso es lo que significa, ¿me entiendes? Pero mire, para terminar con esto, por lo que usted dijo ahorita, hace como un mes atrás yo estuve escuchando a un judío ortodoxo acerca de un tema. Cuando lo empecé a escuchar, lo escuché hasta mitad y lo dejé ahí. Un hermano me manda el mismo video y me dice, ¿qué tú crees de esto? Le dije, bueno, vamos a ir. Y le dije, mira, con el poco conocimiento que tengo en hebreo, eso que él está diciendo no es correcto. ¿Me entiendes? Entonces yo le expliqué en lo poco que sé. Hará como una semana escuché un estudio suyo que donde usted dice, habla de un texto que ellos dicen que no tiene traducción, que es el de Génesis 4, creo que es. Ah, sí, claro que sí. Bueno, la enseñanza del varón es hacia ese mismo versículo, pero lo que él enseña es que ahí lo que dice en el hebreo original es que no es tanto si tú te molestas, sino es que si tú te quedas con la culpa, es el sentirse culpable, lo que no está bien, ¿me entiendes? Arrastrar con esa culpa por mucho tiempo, que no es lo que nosotros pensamos que dice, que fue la explicación que usted dio. ¿Me entiende? Yo me voy con la explicación que usted dio, no con la que él dio, porque lo que él dice es que lo que no debemos es sentirnos culpables por eso, sino que como deja eso para atrás y sigue para adelante. Y le dije, yo no estoy de acuerdo con esa explicación, pero como es judío, ortodoxo, todo el mundo va a creer lo que supuestamente él dice que es correcto, conforme al hebreo original. Y claro, y él le llama hebreo original y se va seguramente, no solamente a los Nekudot, sino también al hebreo, pues, que no tiene Nekudot, ¿no? Y él seguramente, me imagino, yo hice eso ahí primero porque un alumno hace tiempo me había dicho, es que lo que pasa es que hay algunos maestros rabinos que dicen que no se puede traducir ese verso para nada. Lo que yo recomiendo es mejor traducirlo bien, después de traducirlo recién entonces hacer lo que aquel hizo, como usted lo dice. Una vez que ya se ha traducido bien el texto, entonces recién poder hacer la teología, la enseñanza que se va a hacer. Porque imagínense hacer una teología de un verso que no has traducido y que realmente dice que no se puede traducir. También es entendible porque hay que entender la forma en cómo estos rabinos traducen. La mayoría, no todos, la gran mayoría, muchísimo, la gran mayoría, lo traducen conforme a esos arcaísmos de la Edad Media.
Es decir, la gramática del hebreo bíblico y la filología hebrea recién nace, y ojo a lo que estoy diciendo, gramática hebrea, como la conocemos al día de hoy, y filología hebrea, como se la conoce al día de hoy en Israel, recién comienza en la Edad Media, 1100, 1200, 1300 en adelante. O sea, de esta era. Comenzaron a... Y todo esto pues viene en base a la gramática árabe, pues que ellos igualmente trataron de analizar la gramática árabe para darle sentido gramatical a la estructura del hebreo bíblico y ellos poder así llevar a cabo ese tipo de doctrina. Al día de hoy, mucho de eso se toma porque es normal, hay cosas lógicas de la gramática árabe, que es una lengua semítica, y la aportamos a nivel morfológico, claro que sí, en cuanto a la estructura morfológica de la Biblia hebrea, del hebreo bíblico, y la sintaxis básica, elemental, sí, del árabe es normal porque es una lengua semítica, pero ya al día de hoy no seguimos esa forma interpretativa de ellos, como por ejemplo, eh, agarrar, hay unos versos, hermana Adriana, que usted una vez mencionó, recuerdo, que utilizaban en el rabinato, en el judaísmo, que en lugar de traducir, como que interpretaban el texto, como que aquí dice tal palabra, y esta palabra, como tú usas acá, también se entiende de tal forma, y empiezan a hacer toda una exégesis conforme a lo que esa palabra significa en otras partes del hebreo. O sea, en vez de traducirlo, empiezan a traducirlo entre comillas conforme una explicación teológica del verso, porque según ellos dicen que el hebreo puede prestarse para eso, para diferentes significados, para hacer una teología. Claro que sí, pero eso no quiere decir que no se lo pueda traducir, sintácticamente bien. Es decir, sabiendo que toda oración, cuando te comunicas, tiene un sujeto que realiza la acción que es el verbo, y que ese verbo va complementado porque esa acción que el sujeto realiza la hace en un lugar, en alguna parte, en algún momento, en algún tiempo. O sea, todo eso está registrado en una oración. Cuando la persona se comunica, exhorta, manda algo, dice algo, prohíbe algo. Hay quien lo dice, la acción y lo que complementa la acción. Y eso es lo que se traduce. Entonces, simplemente es sentido común de comunicación. Luego, después de traducirlo correctamente, podemos hacer la teología que deseen. Claro que pueden hacerla, pero después de traducirla bien. ¿Para qué? Para que no se contradiga con lo que realmente el texto dice y lo que el contexto dice también. Entonces, no sé si voy a entender, hermano Alain, es decir, este tipo de teología, de explicación teológica de un verso hebreo, se pueda o no se pueda traducir, según el judaísmo, es una tradición que viene de las épocas de Sadia y Ben Danán, desde antes, sobre todo. Desde antes.